Hola, ¿qué tal? En este tutorial, me he pretendido hacer un encoder, eh, pues como si fuese una máquina. Entonces, voy a acercarme, eh, vale, le, eh, le he colocado la figura encoder. Simplemente esto es un modelo estático, un cubo estático al cual eh, le he colocado el modelo, pues está en electrónica el encoder, ¿vale? Bien, lo importante no está en el modelo, sino que lo importante está en la programación. Entonces, basándome en el funcionamiento del encoder normal, básico, se me ha planteado pues el resolver el tema del encoder. Entonces, eh, he pensado en dos vertientes. En primer lugar, lo voy a hacer como, pues sería tal que esto, ¿vale? Le daría avance y entonces con el avance, como vemos, eh, lo primero que nos ejecuta es la A, ¿vale? Eh, con el retroceso lo primero que nos activa es la B, ¿vale? De tal forma que si nosotros leemos las entradas digitales de PLC AB y X4, la A y la B son ondas cuadradas que genera el encoder y la X4 son los pulsos que genera el encoder. Entonces yo le puedo dar avance. Si le digo que vaya a velocidad doble, pues se mueve a doble velocidad. Si le digo a una velocidad 4, pues se mueve mucho más rápido, ¿vale? Pero para verlo mejor, pues lo mejor es colocarlo a una velocidad pues más o menos lenta, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo he hecho esto? Bueno, aquí lo primero vemos que tenemos dos salidas digitales, que son la AV y la RE, de avance y retroceso, ¿vale? Y después tenemos las tres entradas digitales que nos da el encoder, que son la A, la señal B, que son ondas cuadradas, y la señal X4, que son los impulsos cada vez que hay una variación en las ondas cuadradas, nos da un impulso. Y después tenemos como salida analógica la velocidad, que la tenemos en la salida analógica cero, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver cómo lo hemos programado. Lo he programado todo en script y vamos a ver qué es lo que tiene. Bien, como entradas digitales tiene la señal A, la señal B y la X4, que las he asignado a la entrada 0, 1 y 2, como han podido ver. Las salidas digitales avance y retroceso, que las he asignado a las salidas digitales 0 y 1. Y salidas analógicas, la de la velocidad de la cinta, ¿vale? Que la he asignado a la salida 0. Entonces defino los enteros como las salidas, la 0, la 1, la 2, en cuanto al número de entrada, el número de salida, la 0 y la 1, pues la avance y retroceso, y la entrada analógica, la de velocidad. ¿Vale? Además, defino lo que son los botones de avance y retroceso, que son los que vamos a pulsar, y los botones de visualización, en este caso, de las entradas digitales A, B y X4. Esto realmente no nos haría falta los botones porque podríamos darle directamente desde las salidas digitales y demás. Y después la entrada del valor input 1, que es donde introducimos el valor de la velocidad. Para esto yo utilizo dos temporizadores me apoyo en las variables tiempo y tiempo de pulso, ¿vale? Y además hago unas etapas pues para el orden de cómo tienen que ir los impulsos, etcétera. Entonces, inicializa la variable, o sea, inicializa lo que es el programa en la función init. Entonces, les defino los nombres que van a aparecer en las salidas digitales, avance, retroceso. Esto en vez de entrada analógica sería salida analógica.
y esto en lugar de input sería output. Vale, bien. Entonces defino los nombres, que los nombres son AV, RE, que se encuentran en las 0, 1. Aquí lo mismo los nombres que se encuentran en la 0, 1, 2 y aquí lo mismo el nombre que se encuentra en la 0, que hemos definido arriba. En cuanto a los botones, pues defino el botón de avance y le digo que cuando se produzca el evento de clic, bueno, pues saltará a la función correspondiente. El de retroceso lo mismo y en la función haremos lo que tengamos que hacer. Después el panel button A, B y X4 que simplemente van a ser de visualización, o sea, de visualización del estado. Y después ya lo que es la entrada de la analógica, o sea, lo que sería la salida analógica de velocidad. Bueno, le pongo los colores estos y le digo que por defecto valga un 1. Cuando la entrada de velocidad está cambiada, pues también salto a una función. Defino los timer 1 y timer P. El timer 1 con el tiempo, que está en milisegundos, y con el timer P en pulsos. ¿Vale? También en milisegundos, lógicamente. Defino entrada como booleana, como falso, y vamos al main, en donde controlamos el encoder y los botones. Al finalizar, pues como tenemos los eventos estos creados, estas funciones, pues digamos las cierro. El control del encoder. La velocidad será igual a la salida de velocidad, ¿vale? Y la velocidad de pulsos, ¿vale? Será igual al input texto, o sea, a la variable introducida por teclado. Si se encuentra fuera del rango de 0.2 y de 5, pues le pongo un 1. Y le digo que lea el valor que se le pone y después que escriba en la salida analógica el valor de velocidad. En la salida analógica Bell, que Bell es un 0. Bien, calcula los tiempos de salida del encoder, entonces el tiempo será igual a 500 dividido por la velocidad. Y el tiempo del pulso pues será la décima parte del tiempo, ¿vale? Como estos números tienen que ser en enteros, pues lógicamente esta operación que es en float la paso a entero. Ahora controlo los movimientos. Si no hay avance y no hay retroceso, pues entonces pongo todas las entradas a falso, es decir, la A, la B y la X4 las pongo a falso. Y también inicializo la etapa. Y además inicializo los timers y bueno, los inicializo, los reseteo y los inicializo. Después, si es avance, bueno, del avance al retroceso, la diferencia que hay es pues que en el avance comienza estando activo la A y en el retroceso está activa la B como primera etapa. Después van, bueno, pues en un carrusel sería A, AB, B, nada y así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces cada vez que ocurre el tiempo, cada vez que ha transcurrido el tiempo, el encoder va a avanzar. En el caso de la etapa 0, pues va a poner la A en verdadero al ser de avance. Aquí en el de retroceso sería lo mismo, pero en la etapa 0 pone la B en verdadero, ¿vale? Y la A en falso. En la siguiente etapa, como aquí hago un reset del timer, pues cuando pase otra vez el mismo tiempo, pues en la etapa esta habrá pasado de la 0 a la 1, con lo cual se encontrará aquí, y pongo las dos en verdadero, de forma que sigo la gráfica que aparece en cualquier sitio en internet, en cualquier sitio que lo busquemos.
Después, o sea, será verdadero falso, después verdadero verdadero, luego falso verdadero y luego falso falso. Y después se vuelve a repetir. Como vemos, de la etapa 0 pasa a la 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 otra vez a la 0. Y entonces así sucesivamente hasta que desaparezca el AV, ¿vale? De avanza. Es decir, la salida digital de avanza. Bien, y una vez que haya hecho esto, vuelvo a cargar los tiempos. Bien, entonces, si en vez de avance es retroceso, hago lo mismo, pero comenzando con la B en verdadero, después BA, después la A solo, y después ninguna de las dos, y después paso otra vez a la etapa 0. El pulso, bueno, pues el tiempo del pulso transcurre antes de la etapa, del de el A y el B, la salida A y B. Empiezan a la vez, pero transcurre antes, ¿vale? Pues lo he definido la décima parte del tiempo del timer 1. Entonces inicializo cuando ha pasado el timer P del pulso, inicializo y pongo la X4 a falso, para que justamente el timer P es lo que me controla el tiempo en que está activo la salida X4. Después, bueno, pues esto lo pongo para visualizar en la línea inferior, pues los valores de etapa, el avance, el retroceso, la velocidad, el tiempo y el tiempo de pulso. Bueno, defino las variables avance y retroceso como booleanas y controlo los botones, ¿vale? Entonces, en los botones lo que hago es primero activo la salida AV según valga el valor de AV, ¿vale? Que la AV será la 0. Y activo también la 1, la activo o desactivo, lógicamente en función del valor de la RE. Después leo la salida de la AV y en función de la salida de la AV la pongo en un color verde claro o en un gris. Lo mismo con retroceso, lo mismo con input A, o sea, con la entrada A, lo mismo con la entrada B, lo mismo con la entrada X4. Después, cuando se me produce el click event del panel button AV, pues entonces lo invierto en la AV. Si estaba activo lo desactivo y si estaba desactivo lo activo. Pero cada vez que se pulsa el AV, desactivo el RE. Lo mismo con el RE, pero a la inversa. O sea, cada vez que se pulsa el RE, si estaba activo lo desactivo, si estaba desactivo lo activo. Y cada vez que se pulsa el RE, desactivo el AV. Y después, bueno, pues hace que solamente pueda recoger ciertos valores. Aquí hemos visto que saltaba cuando se producía una entrada por el input 1. Entonces, lo primero que hace es colocar en la entrada analógica el valor de la entrada y si está entre 0,2 y 5, entonces le pongo un 1 al valor de la entrada. Entonces con esto pues ya obtenemos el resultado que hemos visto, es decir, si le pulsamos avance va a comenzar con la A según la etapa. Aquí abajo vamos a ver el tiempo que tenemos programado, en la etapa en la que se encuentra, cómo está avance, cómo está retroceso. Si quito avance, pues avance lo pone a falso, la etapa la pone a 0, si pongo retroceso, pues al revés. Y lógicamente con el retroceso comienza con la B y con el avance comienza con la A. Con la velocidad, si le pongo una velocidad elevada, 4 o 5 incluso, pues casi no veremos el pulso, ¿vale? Ni en el avance ni en el retroceso, porque es la décima parte del otro. Sin embargo, si le ponemos la velocidad 1, pues ya lo vamos a ver.
Bueno, pues esta es la base para, como vemos, podemos realizar un encoder eh, como parte de una máquina. Esto sería la parte de una máquina programado en la propia máquina. Bajo mi punto de vista no sería la forma más lógica. La forma más lógica es crear una UDC que bueno, lo haremos en el siguiente video tutorial y veremos las diferencias que hay de programarlo en una UDC a programarlo aquí. Bien, pues espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.